Buen día, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema son las formas especiales de la propiedad. Les voy a hablar un poco sobre la copropiedad, que también es llamada condominio y es la aplicación de la comunidad al derecho de dominio. Y de esta forma se constituye la modalidad de bienes y derechos. En otras palabras, podríamos decir que es la situación en la que la propiedad de un bien pertenece, como su propio nombre lo indica, a una pluralidad de sujetos. La copropiedad suele manifestarse en lo que son las empresas o los bienes inmuebles, donde la propiedad puede presentar lo que son diversos propietarios o diversos dueños. También se dice que es el dominio de una cosa tenida en común por varias personas. Nuestro Código Civil, en el artículo 485, establece que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, a falta de contrato o disposición especial. Esto se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. También podemos encontrar los derechos de los copropietarios en los artículos 491, 492, 496, 498, 516 y 522, y las obligaciones de los copropietarios en el artículo 488 y 519, esto en el Código Civil guatemalteco. Derechos y obligaciones de los copropietarios. La naturaleza de la palabra alicuota es fundamental para que entendamos los derechos de la copropiedad, pues significa dominio absoluto sobre su cuota. Todo lo relativo a la copropiedad se encuentra regulado en el capítulo 3, párrafo 1, artículos del 485 al 504 de nuestro Código Civil, donde está regulado lo de las cuotas de los participantes en el 486, el uso de las cosas en común en el 487, las obligaciones en el 488, las innovaciones en el 489 y lo referente a la administración en el 490. De los derechos de los condueños, los principales son: tiene derecho a la plena propiedad de la parte de la alicuota que le corresponde, así como de los frutos y utilidades. Tiene derecho a pedir tanteo. Tiene derecho en cualquier momento a pedir la división de la cosa en común, salvo que la indivisión no esté regulada en la ley. Y tiene derecho al acotamiento de tierras. De las obligaciones, todo partícipe debe contribuir a la conservación de la cosa en común, salvo que quiera librarse de esa obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el condominio. Cese de la copropiedad. La copropiedad puede cesar por división de la parte en común, de pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo propietario. Mi nombre es Negliano López Álvarez y les hablaré sobre las diferencias entre sociedad y comunidad. Pero antes de dar estas diferencias, quisiera aclarar un término, que es pro indiviso. Este es el derecho parcial que una persona tiene sobre una propiedad. La razón es que su titularidad la comparte con una o más personas. La sociedad, a diferencia de la comunidad, es que los socios pueden aportar bienes, dinero, trabajo e industria. También son los socios los que conforman el patrimonio común con sus aportaciones, y el patrimonio es estático. Ahora, en una comunidad debe existir una propiedad que pertenece pro indiviso a varias personas. Es parte de un bien existente y es para uso y disfrute de la comunidad. El Código Civil guatemalteco hace mención de 5 formas en las cuales se puede extinguir la copropiedad, como lo regula el artículo 503. La copropiedad cesa por la división de la cosa común.
por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas de un solo copropietario. La primera forma de extinción de la copropiedad, denominada división o partición del bien, es la situación más común. Sin embargo, esta trae consigo muchos conflictos y controversias al momento de realizar la división proporcional correspondiente a cada sujeto. En esta, cada copropietario se transformará en propietario individual de la parte alícuota que le concierne, disolviendo el bien o conjunto de bienes en partes más pequeñas que se constituirán como bienes íntegros. La pérdida, destrucción o enajenación del bien conllevan a extinción de la copropiedad. En las primeras dos no hay cosa sobre la cual se puede ejercer un derecho de propiedad por los varios sujetos sobre un bien pro indiviso, ya que físicamente no coexisten, mientras que en el caso de la enajenación se extingue debido a la copropiedad, pasará a ser de un sujeto individual, convirtiendo esta en propiedad privada individual. Al consolidarse o reunirse todas las cuotas en un solo copropietario, se da la extinción de condominio. Esto se da por la compra por parte de un copropietario de las demás partes alícuotas del bien o por la cesión de estas por parte de los condueños, lo cual toma a este el propietario de la totalidad del bien, sin la existencia de la pluralidad de sujetos como característica esencial de esta figura. No hay copropiedad. En esta oportunidad les voy a dar la definición de medianería. Se dice que es un bien sobre el cual tienen derecho de copropiedad dos vecinos, ya que este bien separa inmuebles contiguos, ya sea construidos o sin construir. Esto puede ser una tapia, una zanja, una cerca, un vallado o un seto en común a dos fincas que les sirve de lindero. Esta es la situación jurídica que se produce cuando dos fincas están separadas por un elemento en común que pertenece a los propietarios de estas mismas. Es preciso que dicho elemento separador se halle encima de la línea divisoria de las dos fincas, no a un lado. La medianería se consideraba como servidumbre en el Código Civil de 1933. En el actual se considera como una forma de copropiedad y lo encontramos regulado en el artículo 505. Voy a hablar sobre la naturaleza jurídica de la medianería. Como bien mi compañera anterior lo explicó, la medianería es la situación jurídica que se produce cuando dos fincas son separadas con un elemento en común, que pertenecen a los propietarios de dichas fincas. Este elemento en común divisor puede ser de diversa naturaleza, por ejemplo, una pared, un muro, carreteras, zanjas, etc. En cuanto a la naturaleza jurídica, varios autores la han considerado como copropiedad. Sin embargo, algunos otros también la consideran como servidumbre. En la medianería, el derecho del copropietario no es absoluto y no puede disponer libremente de las cosas. Entonces, efectivamente, podemos decir que la naturaleza jurídica de la medianería en el Código Civil es de una modalidad copropietaria. Por eso aparece en el párrafo 2 de la regulación de copropiedad. Por lo tanto, no se trata de servidumbre, ya que el propietario solo puede disponer del elemento conforme su destino, no podrá hacer alteraciones sin el consentimiento de los demás copropietarios, tal como lo establece el Código Civil en el artículo 489. Gracias. Hola, yo les expondré acerca de la propiedad horizontal. Tenemos que empezar definiendo qué se trata. Dice que es un sistema o figura jurídica que permite un conjunto de unidades o construcciones privadas dentro de un entorno común, comunitario. Es también claro y preciso establecer que se trata de un tipo especial de propiedad cuando hablamos de propiedades horizontales. Para seguir en contexto, podemos irnos al artículo 528 de nuestro Código Civil, el cual nos empieza diciendo que los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independientes pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio. Ojo, siempre
que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Luego tenemos cómo se origina la propiedad horizontal. Tenemos 3 regímenes. El primero es cuando el propietario o los propietarios de un edificio deciden someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de los vicios del edificio, siempre y cuando esté inscrito en el registro de propiedad como fincas independientes. Luego tenemos el inciso B, que cuando una o varias personas deciden construir un edificio con el mismo propósito, es decir, con una idea colectiva. En nuestro diario vivir vemos muchos edificios, a veces por ejemplo de Claro, de Tigo, que se dedican a redes telefónicas que tienen un solo edificio solo para ello. Este sería un claro ejemplo. Luego tenemos el inciso C, que cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Y también es claro establecer, compañeros, que para que se pueda establecer una propiedad horizontal, este debe estar libre de gravámenes, es decir, no debe representar ninguna limitación de cualquier naturaleza, no debe estar hipotecado, ni garantizado, ni nada. Gracias. Naturaleza jurídica. En un tiempo se consideró como una especie de servidumbre, siendo el derecho el que tenía las personas para pasar por dicha propiedad, estimándose más tarde como una sociedad que consistía que los integrantes son los propietarios de la unidad del edificio. Pero Rugina Villegas establece 2 distinciones, en las cuales son copropiedad forzosa, que son aquellas que por su naturaleza existen una imposibilidad para llegar a la división o a la venta, de manera que la ley se ve obligada a reconocer este estado que impone la propia naturaleza. También encontramos la copropiedad. Se caracteriza por el dominio en común, dividida en partes y que ciertos derechos pertenecen a una pluralidad de sujetos. También está la proindiviso, que se refiere que el derecho de propiedad sobre un bien quiere decir que una persona ostenta el derecho de propiedad sobre ese bien, solo parcialmente, puesto que comparte la titularidad con otras personas. Pero el Código Civil dice que es prohibido, según el artículo 938. Las diversas maneras que dan origen a la propiedad horizontal están consignadas en el artículo 529 del Código Civil. Requisitos formales para su constitución. La constitución de la propiedad horizontal se hace siempre por escrituras públicas, en las que se deben consignar los siguientes extremos: la declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad, situación, medidas y colinancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros que gocen. Y por último, la descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. Las causas de extinción del régimen de propiedad horizontal y las aplicaciones socioeconómicas. Bien, en el artículo 555 del Código Civil guatemalteco, el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resoluciones expresas de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de los propietarios. Dentro de las principales causas se encuentra por declaración de los propietarios, por destrucción del edificio o en el caso de destrucción parcial. Por declaración de los propietarios podemos ver que constituye la primera causa que se origina la extinción de este régimen y que es por resolución de los dueños de unidades singulares del edificio, tomado con el voto de las 2/3 partes en total de los propietarios. Por destrucción del edificio, que sería otra causa, es lógica y muy aceptable, que no ofrece mayores discusiones. Se considera por ello que es una destrucción total cuando no se encuentre determinada expresamente en la ley, y es que aquella que no permita de manera alguna la reconstrucción del edificio, o bien aún siendo factible la misma, sea con un costo tan elevado
que resulte mejor a los diferentes propietarios construir un nuevo edificio, debiendo en todo caso tomar dicha determinación las 82 terceras partes del total de los propietarios de unidades independientes del edificio. La tercera causa, que sería en el caso de destrucción parcial, como lo dice Beite, no implica una terminación de la situación jurídica porque no cabe la posibilidad de la reparación como una medida conservativa.